Gracias. Muy bien. Que Dios les bendiga, hermanos, esta tarde. Dios les bendiga a todos. Son bienvenidos en el nombre de Jesús. Amén. Y a Flora, Dios les bendiga. ¿Verdad? Muy contentos. Muy bien. Elizabeth también ya tenía unos días de no venir. Bienvenida. Dios le bendiga. ¿Okay? Nos alegramos. Ahí todos creo que bueno, no se olviden que al terminar el culto vamos a orar por el hermano Daniel y su hija que van de viaje para México. Y vamos a orar por ellos para que Dios les ayude, que los guarde, que todo les salga bien, ¿no? Que puedan venir con noticias buenas, con buenos testimonios aquí para venir a compartir con nosotros, ¿no? Muy bien, entonces el tema que vamos a tratar hoy, hermanos, es un tema muy delicado. Es bastante, como le dijera, profundo, complejo. Hay muchas cosas que se pueden hablar al respecto. Entonces cada uno, pues, cuando habla de algún tema de la Biblia, siempre va a agarrar cierta parte. No significa que lo que yo diga es todo lo que se tiene que hablar sobre determinado tema. Por ejemplo, si hablo sobre el amor, yo hablo de algo sobre el amor. Yo me mantengo siempre sobre el tema del amor. Pero tal vez algunos dicen, tal vez el hermano debió haber tocado tal cosa, pero no, es que eso son otras personas que lo van a hacer, porque uno pues va analizando la necesidad de la iglesia, va analizando uno la necesidad de las personas que después van a ver los mensajes, y así. Entonces uno va viendo eso, o cómo es, o si el Señor está haciendo algo especial, tratando con uno también. Entonces uno dice, bueno, ese mensaje está bueno para compartirlo, ¿no? Entonces, pues, para comenzar sabemos que hay que desconectar el celular, ¿no? Entonces el tema de la Biblia y el verdadero arrepentimiento. ¿Por qué? Porque hay arrepentimiento que no es verdadero. Entonces por eso siempre vamos a tener que hacerle un agregado, ¿no? O cuando decimos cristianos verdaderos, porque hay cristianos que no son verdaderos. Y no todos somos cristianos, es la realidad. Entonces ya hemos explicado qué es un cristiano verdadero. Entonces ahora es la Biblia y el verdadero arrepentimiento. Porque hay gente que dice, yo me arrepentí. ¿Se dan cuenta que el borrachito a veces dice, yo me arrepiento de haberme gastado todo mi dinero este fin de semana? Pero el siguiente fin de semana es lo mismo. Entonces es arrepentimiento, pero no un verdadero arrepentimiento. Entonces vamos a ver qué nos dice la Biblia sobre qué es un verdadero arrepentimiento, para saber si tal vez nosotros estamos haciendo cosas que no están bien, o no es la manera como Dios quiere que nosotros actuemos en cuanto a este tipo de temas, ¿no? Entonces vamos a pedir la dirección de Dios para que Dios nos ayude, nos dirija, que prepare nuestros corazones para que este mensaje pues pueda ser de bendición para nosotros, ¿no? Recuérdense que, no sé, yo creo que lo saben, de que cuando uno habla, yo tengo una manera de decir las cosas, pero ustedes, cuando lo escuchan, ¿saben qué es lo que sucede con ustedes? Que ustedes están interpretando lo que yo digo. Todos interpretamos. Por eso es que hay personas que dicen, es que yo no lo comprendí así, yo no lo vi así, yo lo entendí mal y todo. ¿Por qué? Porque a veces nosotros cuando decimos algo, a veces como que hay la interpretación a veces no es la adecuada. O hay personas que están dispuestos para determinada cosa y el mensaje lo reciben así. Por eso es que Dios sabe qué necesidad hay en cada uno. Por eso cuando la persona predica, entonces el mismo Espíritu va obrando a manera de ir dando a cada uno lo que necesita, de acuerdo a cómo la persona lo va a percibir. Y eso es lo maravilloso de este lenguaje que tenemos. ¿Sí, hermano? Deberíamos de orar por Venezuela, lo que están pasando. Vamos a orar también por Venezuela, ¿sí? Gracias, David. Cuando terminemos, cuando oremos por ellos, vamos a orar también por Venezuela. Que Dios los ayude, porque no es fácil, hermano. Y de verdad que nosotros aquí, pues, como no pasa nada, ¿no? Aquí estamos bien. Uno, mientras no le pasa nada a uno, como que no piensa a veces qué es lo que... Y esto no es fácil, no es fácil. Entonces, que Dios los ayude a ellos, como a toda esa gente que está sufriendo en todo el mundo, ¿no? Por guerras y por cualquier cosa. Porque a veces los gobiernos se ponen a pelear y los gobiernos ahí están en sus casas con aire acondicionado, bien comiditos, y quienes están matando son la pobre gente. La gente pobre es la que se está matando. Hay que orar por todos para que Dios los ayude a todos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche porque nos da la oportunidad de seguir hablando de tu palabra. Hoy vamos a tratar de este tema sobre lo que es el arrepentimiento. Te suplicamos que nos ayudes, que nos des esa capacidad de comprender, Señor, sobre lo que es el arrepentimiento, como tú quieres que nosotros actuemos en cuanto a este tema, y que es tan indispensable en nuestras vidas, y que es indispensable para la salvación. Señor, prepara cada corazón y que sea tu Espíritu Santo el que se constituya en nuestro Maestro. Y gracias, Dios mío, por todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces comenzamos siempre con la introducción sobre qué es arrepentimiento, ¿no? El arrepentimiento, dice, es fundamental en el cristianismo verdadero. Sí, es fundamental el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque es una de las condiciones necesarias para recibir el perdón de Dios
experimentar la salvación y la transformación. Si nosotros no nos arrepentimos, no va a pasar nada con Dios. Porque lo primero es, Jesús cuando vino, ¿qué fue lo primero que vino a predicar? Dijo, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse. O sea, el mensaje primero que Jesús dio fue, arrepiéntanse de sus pecados. Yo traigo un mensaje nuevo, pero ustedes tienen que arrepentirse. Esa es la verdad. Entonces dice, muchos creen que arrepentirse es solamente sentir tristeza por haber pecado o por haber hecho algo mal. Pero la Biblia enseña que el verdadero arrepentimiento, esta es la palabra en griego que significa arrepentimiento. Quiero que no se les olvide porque vamos después a ver otra palabra que es parecida a esto, pero que significa otra cosa. Arrepentimiento en griego es metanoeo. Así es como se traduce en el español, ¿no? No significa que ni así se escribe tampoco, ¿no? Porque es en griego. Pero eso es lo que significa arrepentimiento. Es mucho más que eso, es mucho más que sentir tristeza. Es un cambio de mente. Cuando está diciendo arrepientan, se está diciendo cambien de manera de pensar. Eso es lo que está diciendo el texto. Cuando habla así. Ahora dice, es un cambio de corazón, mire. Por eso es que la Biblia dice, hijo mío, dame tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Por eso dice, yo les voy a quitar ese corazón de piedra y les voy a dar un corazón de carne y voy a poner mi ley sobre el corazón que les voy a dar a ustedes. Ahí está. Habla que nos va a dar dice que nos va a dar otro espíritu. Nos va a dar un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Entonces dice que es un cambio de mente, un cambio de corazón y de dirección de 180 grados. Quiere decir que si yo voy para allá, cuando yo me arrepiento, ¿qué tengo que hacer? Inmediatamente dar la vuelta. Voy mal. Yo no tengo que ir para allá. Tengo que regresar. Eso significa arrepentirse. Es hacer un cambio completo, radical. Eso es lo que significa el arrepentimiento de la Biblia. Dice también, sin arrepentimiento no hay verdadera reconciliación con Dios. Una persona que no se ha arrepentido de sus pecados no puede reconciliarse con Dios. Imposible. Porque está en pecado. Hechos capítulo 2, versos 37 y 38, el apóstol Pedro lo explica de esta manera. Recuérdense que el capítulo 2, al principio, vino el bautismo del Espíritu Santo. Fueron todos llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otros idiomas y empezaron a dar el mensaje a toda la gente que estaba ahí, que se habían convertido al judaísmo, eran prosélitos judíos. Pero dice que después, cuando escucharon que Pedro le dijeron, yo digo que estos están borrachos, y Pedro dijo, estos no están borrachos porque es temprano todavía, esto que está pasando ahorita es una profecía que ya había dicho Dios de antemano a través del profeta Joel, y comienza a explicarles. Entonces les dice y les habla de Jesús. Pero llegó un momento que ellos empezaron a sentir un dolor en su corazón, dice, ¿por qué? Por lo que Pedro les estaba explicando. Entonces miren lo que pasa aquí, cuando ya ellos le preguntan a Pedro y le dicen, ¿qué haremos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora que tú nos estás explicando que nosotros somos pecadores y que todo lo que ha pasado somos responsables? ¿Qué hacemos? Entonces Pedro se levanta y dice esto, mire, las palabras de Pedro traspasaron, dice, el corazón de ellos cuando habló. ¿Quiénes le dijeron a él y a los demás apóstoles? Porque estaban todos. ¿Cuántos? Habían, dice, como 120 personas. Estaban los apóstoles, estaban la mamá de Jesús, los hermanos de Jesús y otros más. Eran aproximadamente 120, el aposento alto. O sea, el segundo nivel se puede decir donde vivía Pedro. Entonces dice, hermanos, ¿qué debemos hacer? Les preguntan. Ahora, Pedro les contestó. Miren lo que les dice Pedro. Cada uno de ustedes debe, ¿qué? Arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. ¿De acuerdo? Entonces es lo que les estoy diciendo. Ustedes están aquí, arrepiéntanse y que vuélvanse a Dios. Porque ustedes le están dando la espalda a Dios. Y ustedes no deben darle la espalda más a Dios, es lo que dice. Y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, entonces recibirán el Espíritu Santo, porque era de lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Pero después en Hechos capítulo 3, versículos 12 al 15 y el 17, ustedes se dan cuenta que Pedro iba a orar, ¿no? Pedro y Juan, y de repente encuentran a uno que era cojo de nacimiento, y le dice Pedro, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, levántate. Y entonces estaba con ellos ahí. Entonces dice que no los dejaba. Entonces era un alboroto, y todos se quedaron sorprendidos de ver lo que ellos hacían, porque eso era como, qué raro que alguien venga y de la nada levante a alguien, ¿no? Y empiece a caminar, porque todos lo conocían, que él de nacimiento era un cojo, ahí lo ponían para que recogiera sus centavitos. Cuando Pedro vio lo que estaba pasando, dijo, miren lo que dijo, israelitas o hermanos,
¿Por qué les sorprende lo que acaba de pasar? Dice, mire, no están mirando, nos están mirando como que si nuestro propio poder o devoción fuera lo que hizo caminar a este hombre. Ustedes nos ven a nosotros como que si somos nosotros los que hicimos esto. No. No fuimos nosotros los que lo hicimos. Yo digo ¿qué diferencia hay ahora con lo que ustedes ven en las redes sociales, ¿no? Cuando dicen, va a venir tal predicador que dice que él pone la mano sobre los enfermos y sana, y le dan una... Pero wow, es increíble toda la propaganda que le hacen a los predicadores. Y cuando vienen no curan a nadie, pues no curan a nadie, porque es pura farsa eso. Pero aquí ellos sí habían hecho algo, pero sin embargo dijeron, no, perdón, no fuimos nosotros quienes lo hicimos. Dejen de sorprenderse por eso. Y entonces les dice, Dios lo hizo. Eso es lo bonito. Eso es lo bonito cuando alguien verdaderamente ama a Dios. Dios lo hizo. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por si les queda duda, ¿qué es Dios, no? No es Alá. No es el Dios Alá. No es el Dios de los budistas. No, él es el Dios de ¿qué? El Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac. Ese Dios, el verdadero, fue el que hizo esto. Entonces dice Job, y es el Dios de todos nuestros antepasados, le dio honra a Jesús, su siervo. Sin embargo, dice, miren lo que les dijo Pedro. Ustedes entregaron a Jesús para que lo mataran. Les dijo a los israelitas, ustedes fueron. ¿Ustedes se acuerdan cuando salió la película de la crucifixión con Mel Gibson? ¿Se acuerdan? Que los vimos aquí, ¿no? Correcto. Que los sionistas le prohibieron porque le hicieron una demanda a él, porque él dice que eso lo estaba acusando a estos, ¿no? Que se creen que lo que son, que lo estaba acusando a ellos. Pero ahí miren lo que dijo Pedro a los israelitas verdaderos. ¿Qué les dijo? Ustedes fueron los que lo mataron. A ellos se lo dijo ahí. Miren. Lo rechazaron ante Pilato, quien había decidido dejarlo en libertad. ¿Es verdad? ¿Te acuerdas que Pilato dijo, pero él es libre, yo no veo nada malo en lo vamos a dejar libre? Ellos dijeron que no. Ustedes pidieron a Pilato que soltara a un asesino y rechazaron al santo y justo. ¿A quiénes pidieron ellos? A Barrabás, ¿se recuerdan? Cuando dijo, ¿quién quiere que le suelte? Barrabás. Cuando que él era inocente. Él está diciendo sus verdades en su cara. Un predicador tiene que hacer eso. Ustedes mataron al que nos lleva a la vida, pero Dios, o sea el Padre, lo resucitó de la muerte, de lo cual nosotros somos testigos, dice. Hablando Pedro. Ahora dice, hermanos míos, yo sé, miren lo que dice, que ustedes hicieron todo esto a Jesús porque ni ustedes ni sus líderes sabían lo que hacían. En otras palabras dijo, ustedes saben por qué lo hacían, porque son ignorantes, o sea, por ignorancia. Ustedes hicieron todo lo que hicieron porque ustedes no tenían ni la menor idea que a quien estaba matando era el Hijo de Dios. Lucas capítulo 23 versículo 33 34, miren lo que dice. Cuando dice A, significa que es porque agarro solo una parte del texto, porque es la parte que me interesa. Por eso puse 34A, pero pueden leer todo el texto, ¿no? Y no es que no lo ponga porque vaya a contradecir lo que estoy diciendo, sino porque, digo, no hay necesidad porque ya habla de otra cosa. Pero dice, llegaron al lugar llamado La Calavera, donde los soldados crucificaron a Jesús y también los criminales, uno a su derecha y otro a la izquierda. Dice. Jesús decía, miren qué fue lo que Jesús dijo cuando estaba ahí. Padre, ¿qué dijo? Perdónales porque no saben lo que hacen. Entonces Pedro le dijo, ustedes no sabían lo que hacían. Y ahí está, y Jesús lo dijo también. No sabían lo que hacían. Hoy día también pasa lo mismo. Si la gente supiera las repercusiones o consecuencias que traerán sus acciones, lo pensaría 2 veces antes de actuar, de verdad, hermanos. Si nosotros pudiéramos tener esa capacidad de ver el futuro, ¿cómo vamos a terminar cuando vamos haciendo cosas malas? No lo haríamos. Ahora, yo voy a contarles una historia aquí que ustedes la conocen. Y lo voy a decir, pues, porque yo no soy tan popular tampoco en las predicaciones. Son pocas personas que miran mis predicaciones, sinceramente. Pero de repente, ¿verdad? Puede ser que llegue a alguien que va a decir, uy, ese señor estaba mencionando a esta persona de una manera mala. Yo voy a hablar de este joven mexicano como un ejemplo de que nosotros a veces no nos damos cuenta de las consecuencias que traen nuestras acciones. No es porque quiera hablar mal de él, porque a mí me dio mucha tristeza cuando supe la situación que le pasó a este joven en Estados Unidos, que se recuerda que mató a un cubano de un golpe, ¿no? Un actor mexicano. Entonces, esto es lo que voy a hablar ahorita.
pero no lo hago pues con el plan de hacerle mal a él, que Dios lo bendiga a él y lo ayude, porque yo sé que, ¿me entiendes? Todos pasamos por situaciones. Entonces, el 31 de marzo del 2019, en Miami, Florida, durante una discusión de tráfico, el actor mexicano Pablo Lyon. ¿Perdón? Pablo Lyon. Ok. Nació en el 86, ¿ok? De 32 años, 32 años. Golpeó en el rostro al ciudadano cubano que dice Ricardo Hernández, de 63 años, quien cayó al suelo inconsciente sufriendo una lesión cerebral traumática y falleció 4 días después. ¿Dicen dónde? En un hospital. Bien. ¿Me lo golpeó? En febrero de 2003, eso fue en el 19. En el 2003, en el 2023, gracias, Pablo Lyon fue declarado culpable de homicidio involuntario. ¿Por qué? Porque dijeron, no, él no tenía la intención de matarlo, solo de golpearlo. Y fue sentenciado a 5 años de prisión y 8 años de libertad condicional. Hermana Marlene dice, los abogados del actor, dice, argumentaron que actuó en defensa propia para proteger a su familia, pero la fiscalía y los videos de seguridad demostraron que la víctima ya se estaba retirando cuando recibió el golpe, y eso es verdad, que habían videos. Ahora, hasta ahí le voy a decir, yo no estoy diciendo que el señor de 63 años que murió era inocente, no era nada inocente. Los dos se pusieron a pelear ahí, los dos cometieron errores. Pero es verdad que el señor ya se iba y el otro que se tenía que bajar. Eso porque sale ahí porque fue en una gasolinera. Eso creo que todo el mundo lo vio. Porque esos videos se anduvieron por todas las redes sociales. Ahora, este Pablo tenía 13 años de trayectoria como actor y le iba muy bien. Pero debido a su situación legal, su carrera, ¿qué? Ya no se supo más de él. Dicen, porque es la verdad, que a raíz de esto, su esposa se divorció de él. Pero ella dijo que ya estaban espiritualmente separados y que por este incidente pospuso su divorcio 3 años más para apoyarlo, pero finalmente lo terminó dejando. ¿Ok? Entonces yo no quiero entrar a lo de la señora, sino que simplemente decirle de que se dan cuenta que cuando uno hace algo, si él hubiera sabido todos los problemas que iba a tener, no le pega al Señor. No le pega. Entonces, ¿él qué pasó? No pensó todos los problemas que se iba a traer encima, que iba a arruinar su vida. Y eso nos pasa a muchos. Yo ahorita le podría contar un montón de anécdotas de cuántas veces yo he cometido tantos errores. ¿Por qué? Porque nunca me he parado a pensar, mejor voy a esperar un poco más. No, sino que uno ¿qué? Toma decisiones a la ligera y eso le puede traer consecuencias. Porque hermano, las consecuencias se pagan. Y ahí tenemos el ejemplo de él. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque vemos que Pedro le dijo, ustedes no saben lo que hacen. Y Jesús dijo, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Jugando a ver a quién le quedaban las ropas de Jesús, porque le habían quitado hasta las ropas. Y Jesús les dijo, los vio y él tuvo compasión de ellos y les dijo, papá, perdónalos, porque ellos no tienen, ellos ni siquiera saben quién soy yo. No lo saben, porque si estos supieran quién soy yo, estuviera de rodillas ahí. ¿Es verdad? Ok. Hechos capítulo 3, verso 19, miren lo que dice. Así que, dijo el apóstol Pablo, arrepentíos y convertíos. Miren lo que está diciendo. Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Quiere decir que hay que arrepentirnos. Pero arrepentirnos no solamente es sentir dolor, sino arrepentirnos es de corazón y hacer un cambio de actitud, o sea, de 180. Debo de convertirme y entonces mis pecados van a ser borrados y entonces van a venir tiempos de refrigerio. Vamos a explicarlo. Arrepentirse, el griego, ahí está, metanoia, va mucho más allá de sentir culpa o tristeza. Significa reconocer que íbamos por el camino equivocado. Literalmente es un cambio de mente
o una transformación profunda en la manera de pensar y de actuar. Quiere decir que una persona que está arrepentida automáticamente va a comenzar a tener un cambio radical de la acción que está haciendo mala. Dice, convertirse es la acción que sigue al cambio de mente. Ya la persona se arrepintió, dijo, ay, yo me siento mal, me arrepiento por lo que hice. Entonces, ¿ahora qué va a hacer? Se va a convertir, va a cambiar de camino. Ya no va a seguir en lo mismo, pues. Entonces, es la acción que sigue al cambio de mente. Dar una vuelta de 180 grados para comenzar a caminar hacia Dios. El resultado, ¿qué va a ser? Para que sean borrados vuestros pecados. Automáticamente, cuando yo me arrepiento y me convierto, mis pecados, porque es una cosa que pasa en el mismo momento, mis pecados son perdonados. La palabra borrados, mire, evoca la idea de limpiar una pizarra o cancelar una deuda por completo. Pues vamos a limpiarlo todo, ya no va a haber nada. Se terminó. Ya lo que ha hecho malo, ya Dios ya no lo va a traer más a cuenta. Es verdad que el ser humano tiene la costumbre maravillosa, porque tengo una mente así tan maravillosa, de que nos recordamos de todo, pero no recordamos de todo para agradecer a Dios, sino ¿para qué? Para andar siempre señalando y culpando a los demás. Eso somos nosotros, ¿no? Para recordar el pecado de los demás. Pero Dios no, Dios dice que borra. Dios no se vuelve a acordar del pecado. Amén. Ya no lo trae a memoria. Pero te acuerdas que fuiste, acordate que hiciste, acordate que Dios no es así. Dios, por eso dices que las misericordias de Dios que son nuevas cada mañana, cada mañana. Ya lo que pasó ayer, Dios ya no quiere saber más de eso, quiere que ahora sea nuevo. Entonces mire lo que está diciendo acá. Dice por completo, al volvernos a Dios, el pasado queda saldado gracias al sacrificio de Jesús. Y dice que van a tener tiempos de refrigerio. Ahora la promesa, para que vengan tiempos de refrigerio. Habla de un descanso espiritual, alivio y paz profunda que solo proviene de estar en relación correcta con Dios. Es el alivio de quitarse la pesada carga de la culpa. ¿Es que vamos a seguir teniendo problemas? Sí, estamos en este mundo. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Va a haber paz. Va a haber paz. Aunque hayan problemas, porque los problemas no los busco yo ahora. Los problemas surgen porque son parte de la vida, ¿no? Puede ser por situaciones que pasan, pero no es que yo venga con esa intención que tenía antes cuando estaba en el mundo, sino que ahora que soy cristiano me preocupo por no causar los problemas, no ser la causa de los problemas, pero cuando vengan yo tengo paz y voy a ir poco a poco tratando de arreglar los problemas que puedan ser arreglados, pero mi paz no la voy a perdonar porque dijo Jesucristo, mi paz os dejo, mi paz os doy, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Ya van a ver. Ahora dice, esta es una invitación de Dios. Nos pide reconocer el pecado, o sea, arrepentirnos. Que cambiemos de dirección, que nos convirtamos. A cambio, Él promete borrar nuestros pecados y darnos una vida llena de paz y descanso espiritual. A eso se le llama tiempo de refrigerio. Quiere decir que si yo me arrepiento de mis pecados y me convierto, ahí viene el tiempo de refrigerio. Van a ser perdonados mis pecados. Si yo no me he arrepentido, significa que mis pecados no están todavía perdonados. Y hay mucha gente que está, ¿por qué? Porque hay gente que voluntariamente está en pecado. Y si vivimos en pecado, y ¿saben qué? Hay gente que tiene la osadía de arrodillarse y querer hablar con Dios cuando que está consciente de que está practicando un pecado que no debe practicarlo. Y eso no le agrada a Dios. Eso no estaría bien. Como le digo, por eso dije que el cristiano no es pecador, el cristiano peca. Porque no vamos a dejar de ser pecadores. O sea, no vamos a dejar de pecar, perdón, corrijo. Pero no somos ya pecadores. Porque el pecador es el que lo hace voluntariamente. El que peca es porque somos seres humanos. Mientras estemos en esta carne vamos a fallar. Por eso dice, hijos míos, esto os escribo para que no pequen, dijo el amado Juan. Pero si alguno hubiera cometido algún pecado, tenemos abogado para con el Padre. Pero porque no lo estamos haciendo deliberadamente. ¿Qué dice 2 Corintios capítulo 7, versos 9 y 10? Sobre el arrepentimiento. Miren lo que dice. Sin embargo, dijo el apóstol Pablo a los Corintios, ahora me alegro no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó ¿a qué? Al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. Como que dice, el mensaje que les trajimos lo llenó de tristeza, y esa tristeza lo llevó a arrepentirse, y esa tristeza es buena. Entonces nosotros no les hemos hecho ningún daño, al contrario, es un beneficio para ustedes. Ahora dice, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce muerte. Entonces está hablando que existen dos tipos de arrepentimiento.
el arrepentimiento que produce vida y el arrepentimiento que produce muerte. Entonces, ¿cuál es el arrepentimiento que yo practico cuando yo fallo? ¿El arrepentimiento que produce vida o el que produce muerte? Vamos a verlo. Veremos dos ejemplos bíblicos para explicar el texto. Lo vamos a explicar con dos textos que están en la Biblia, ¿no? Dos historias. La diferencia principal entre ambos es el arrepentimiento de Dios, o según Dios, produce un cambio de vida que lleva a la salvación, mientras que el arrepentimiento del mundo solo produce culpa. Si usted tiene sentimientos de culpa, ese no es arrepentimiento de Dios. Si usted tiene vergüenza, ese no es arrepentimiento de Dios. Si usted tiene, le produce deseos hasta de quererse quitar la vida, ese no es un arrepentimiento que viene de Dios. Vamos a ver, Pedro, lo que dice. En Mateo capítulo 26, versículo 31 y 32, vamos a la historia. Y Jesús les dijo a los apóstoles, a los 12, ustedes, miren lo que les dijo, todos ustedes se van a perder su fe en mí esta noche. Miren, ustedes van a dudar, ustedes van a tener miedo esta noche, porque Jesús sabía que esta noche, ¿qué? Lo iban a agarrar prisionero a él. Y dijo, esta noche ustedes todos, no les estaba preguntando, ¿será que alguno de ustedes va a perder su fe? No, se los estaba declarando. Dice, así lo dicen las escrituras. En otras palabras dijo Jesús, está escrito que esto que va a pasar hoy, iba a pasar. O sea que no había nada que ellos no podían hacer nada porque no pasara. Ya estaba escrito, así tenía que ser. Y dice, mataré al pastor, en el caso de él, y las ovejas se van a dispersar. Y eso fue lo que pasó cuando Jesús estaba en la cruz. ¿Con quién estaba? Solo. ¿Dónde estaban todos los apóstoles? Huyendo. Tenían miedo. Se cumplió. Ahora dice, pero cuando yo resucite, los volveré a reunir. ¿En dónde? En Galilea, les digo. Miren lo que está diciendo. Pero no se preocupen, yo voy a resucitar y los voy a volver a reunir en Galilea y les voy a volver a ¿qué? A dar esa fe. Van a volver a tener esa confianza en mí. Pero después recuerden que les dijo, no se muevan de Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo venga, recibirán poder. O sea, ese miedo que ellos tenían se iba a volver en un valor, que iban a estar dispuestos hasta dar la vida, pero eso fuera cuando viniera el bautismo del Espíritu Santo. Pero no era el momento. Ahora dice, en el versículo 32 al 33, miren lo que dice. Me equivoqué ahí. Y dijo también al Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás. Y dijo en Lucas, mire, capítulo 22, versículo 31 y 32, Jesús le dijo a Pedro, en ese mismo momento le dijo, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos a todos. Miren lo que está diciendo, Satanás los pidió a ustedes para la zona. Ahora, ¿cómo era zarandeo? Era cuando agarraban el trigo y lo golpeaban para sacar el trigo de las... como cuando agarran el maíz, ¿no? Y que lo aporrean, ¿no? Así es. Ahora dice, pero yo, dijo Jesús, he rogado por ti, le dijo a Pedro. Miren lo que le dijo. A todos los vas a zarandear, pero tú, Pedro, tienes un problema muy grande. Pero yo he orado por ti, que tu fe no falte. Y tú, le dijo, una vez que vuelvas, ¿va? Después de haber pasado por esa situación, confirmarás a tus hermanos. En otras palabras, esa experiencia te va a servir. Se recuerda que los miércoles estamos hablando de eso. Los procesos. Vas a pasar por un proceso, Pedro, que te va a servir en tu vida. Es lo que le está diciendo. Vamos a ver aquí. Mateo capítulo 26, versículo 33 al 35. Pedro le contestó. Miren lo que le dijo Pedro. Pedro no escuchó a Jesús. Pedro oyó que Jesús estaba hablando, pero él no lo escuchó. ¿Por qué no lo escuchó? Porque si lo hubiera escuchado se hubiera quedado callado. Pero Pedro le responde a Jesús y le dice, aunque todos pierdan su fe en ti, yo no la voy a perder. Pero ya Jesús había dicho, todos ustedes van a perder la fe esta noche en mí. Pero él, ¿qué dijo? No, yo no. Por eso le digo, Pedro, a ti te va a faltar, para ti va a ser bien difícil, pero yo ya oré por ti. Miren qué bonito, ¿no? Ahora dice, Jesús le dijo, te aseguro, mira, hasta le dio una señal, te aseguro, Pedro, todos iban a escandalizar, todos iban a perder la fe, pero a Pedro le dijo algo especial, le dijo, Pedro, te voy a aclarar algo más para que te des cuenta de lo que te estoy diciendo, que tienes que aprender. Esta noche, él le dijo, mire, o en la madrugada sería, ¿no? En la tercera vigilia pasó eso, como aproximadamente 3 de la mañana fue que pasó eso. Antes que el gallo cante, pues la palabra que el gallo cante no crean que es porque un gallo se ponía a cantar.
Porque eso es lo que nosotros creemos, no era así. Pero del que quiere decir, es cuando los gallos cantan, está bien, eso lo aceptamos. Pero era cuando los romanos cambiaban de guardia y tocaban algo, que le llamaban algo como gallín, algo así le llamaban a eso. Entonces cuando el gallo cante, antes de que suene la tercera vigilia, a las 3 de la mañana, por ahí así, tú ya me habrás negado 3 veces. Ahora mira lo que dice aquí. Jesús le dijo, te aseguro que esta misma noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Antes de que cante ya me habrás negado 3 veces. Pedro afirmó, mire lo que dijo. Todavía sigue necio Pedro. Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Necio el Pedro todavía. Hermano, yo creo que les comenté de un joven que era presidente de los jóvenes en una iglesia. Y él andaba por ahí con una jovencita. Y dice que de repente él andaba con ella y la iba a dejar a su casa y eran muy buenos amigos. Pero un día, dice que las hermanas de la iglesia lo vieron y le dijeron, mira, tú estás acercándote mucho con esa muchacha, ten cuidado. ¿Qué es lo que usted está tratando de insinuar, hermana? Igual que Pedro. No, que ten cuidado. No, ¿de qué cree? ¿Usted piensa que yo soy sinvergüenza? No, los demás pueden hacer eso, menos yo. Porque nosotros creemos que como que somos de diferente material, ¿no? A veces nosotros decimos, los demás pueden adulterar, yo no. Los demás pueden terminar peleando, yo no. Los demás le pueden pegar a un señor de 63 años, yo no. Hermano, puede pasar. Ese muchacho que le pasó a eso, lo pusimos de ejemplo, pero hermanos, a todos nos puede pasar. Nadie está libre de caer en una situación. Hay que tener mucho cuidado. Por eso es que a Martín Lutero le dijeron, Martín Lutero, ¿a quién le tienes más miedo? Y él dijo, a Martín Lutero. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Timoteo no le dijo, ten cuidado de los demás, no, ten cuidado de ti mismo. Cuidado de nosotros. Entonces dice que este muchacho un día veía una llovizna, y cuando estaba la llovizna, dice que la muchacha le dijo, ¿por qué no se queda a dormir? Mis padres salieron de viaje, y le dijo, está bien, y le se quedó en el sofá. Para no darle larga historia, terminaron durmiendo juntos. Nunca más volvieron a ver al muchacho en la iglesia. ¿Por qué? Porque se creía diferente a los demás. Eso le pasaba a Pedro. Pedro decía, todos tal vez, pero menos yo. ¿Por qué? Porque en esta iglesia yo soy diferente. No, es que yo tengo el Espíritu de Dios. No, es que yo soy, hermanos, perdón. Nadie está libre de caer en una desgracia. Por eso nunca nos consideremos que alguno aquí sea más que otro. Nadie es mejor que nadie. Todos estamos propensos a fallar. Todos, hermanos. Por eso todos cuidémonos. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿qué dice el Mateo capítulo 22, versículos 74 y 75? Entonces, ¿qué es lo que pasó cuando dice que Pedro, pero sí que Pedro amaba a Jesús, fíjense. A su manera, pero lo amaba. Cuando agarraron a Jesús, ahí andaba Pedro a escondiditas y estaba en el patio porque dice que se llevaron a Jesús a la casa del sumo sacerdote. Entonces dice que Pedro ahí andaba escondidito metido. Pero cuando estaba ahí metido, dice que lo vieron. Y una lo vio y le dijo, hey, tú andabas con ellos. Y él dijo, no, yo no conozco a ese tipo. Y dice que se fue al otro lado. Ya lo estaba negando la primera vez. Y Jesús le dijo, ¿me vas a negar? De repente dice que por ahí estaba platicando con otros y le dijo, oye, tú andabas con ellos porque es más, tú te pareces a ellos. Y entonces fue cuando él comenzó a ¿qué? A maldecir y a jurar. Para como quien dice, tengo que buscar una manera de explicarle que yo no soy igual que estos. Pero no es que no fuera igual, tenía miedo que lo mataran. Y es normal que tuviera miedo, pues. Los romanos eran malos. Eran malos, pero ¿por qué él no fue sincero? Mejor no, ¿por qué andaba metido ahí? No tenía que andar metido ahí, mejor hubiera hecho como los otros. Pero él quería ser diferente. Entonces, ¿qué es lo que sucedió cuando dice que las 3 veces que le dijeron y él los negó? La tercera vez él se puso a maldecir y a jurar. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, yo no lo conozco. En ese momento cantó el gallo, seguro tocaron y dijo, híjole, ahí se acordó. Entonces Pedro recordó lo que Jesús le había dicho antes de que que cante el gallo, perdón, me negarás 3 veces. Entonces Pedro salió de ahí y lloró, ¿qué? Miren lo que dice, lloró amargamente. En Lucas dice que cuando Pedro lo negó las 3 veces, dice que ahí estaba Jesús, dice que Jesús lo vio, o sea que él pudo ver a Jesús y ahí se acordó. Así es el texto. Jesús lo vio como diciendo, te lo dije, Pedro, te lo dije. Hermanos, es triste eso. Ahora, ¿qué quiere decir maldecir?
En el contexto cultural de ese entonces, no significa decir groserías o invocar, invocar el mal para alguien o hablar mal, porque maldecir es decir mal de alguien, ¿no? Ahora, en nuestro español así lo entendemos. Pero en aquel tiempo no crean que maldecir significaba eso. Ahora dice, Pedro estaba invocando una maldición sobre sí. Como dice, muchos dicen que me caiga un rayo si estoy mintiendo. A veces muchos, pues, ese tipo de cosas está diciendo él. Que a veces cuando alguno aquí dice que me caiga un rayo, digo, espérenme, me voy a alejar, porque de repente cae el rayo. ¿Va? Pero Pedro, es lo que estaba diciendo Pedro, una maldición sobre él. Que me castigue, o sea, otra palabra, que Dios me castigue o me destruya si estoy mintiendo, es lo que dijo él. Ahora juró. ¿Qué significaba jurar? Juraba solemnemente que no mentía, pero estaba mintiendo porque conocía a Jesús. Al hacer esto, Pedro intentaba convencer a los presentes de que no tenía nada que ver con ¿quién? Con el Galileo que estaban ahí matando o golpeando. Muy bien. Dice que Pedro lloró amargamente. Fíjate bien. Significa que experimentó un profundo arrepentimiento. Sí, porque lloró amargamente. Amargamente, dice. Había dolor y quebrantamiento espiritual al darse cuenta de que había faltado a su propia promesa y había negado a Jesús 3 veces. Dijo, híjole, la regué. Entonces, ¿qué creen que consideró Pedro ahí? Pedro dijo, yo ya no soy más discípulo. Y a Jesús ya no me va a tomar en cuenta. Le fallé. Pero Pedro estaba arrepentido, sí, pero era un arrepentimiento que produce vida, porque Pedro, ¿qué hizo? Le dolió en su corazón y se quedó todo triste, como niño abandonado ahí. Pero cuando pasaron los 3 días y Jesús resucitó, miren lo que Jesús hizo, porque Jesús sabía lo que Pedro había hecho. Miren lo que hizo. Mateo capítulo 16, versículo 7. Dice que las mujeres llegaron donde estaba ¿cómo se llama? La tumba, y vieron que estaba vacía. Entonces Jesús se les apareció y les dijo, Jesús, ahora vayan y díganle a sus, fue el ángel, ¿no? Que le habló a María, María Magdalena y otras que estaban ahí, y les dijo, ahora vayan y díganle a sus seguidores y a Pedro. ¿Por qué no dijo? Solo a los discípulos que habían hecho, no, pero que vean, no soy de ellos. Porque yo ya le fallé. Yo no soy parte de él. Entonces Jesús dijo, tú les vas a dar este mensaje, dile a ellos, cuando vayan, que le digan a los discípulos y a Pedro. Él lo tomó en especial. Jesús va hacia Galilea, porque eso fue lo que se había dicho, ¿no? En Galilea me voy a juntar con ustedes después de lo que pase todo esto. Delante de ustedes, allá se encontrará con él, tal como él se los había dicho antes. Ahora miren lo que dice el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículo 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, eso ya después de que resucitó, ya Jesús estaba con ellos, Jesús lo abrazó y le dijo, Pedrito, aquí no ha pasado nada, pero Jesús hizo una prueba con él. Y eso lo registró el Evangelio de San Juan. Dice, cuando hubieron comido, antes de que Jesús se fuera para el cielo, le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Esa palabra me amas, por eso escribí en rojo, me agape. En otra palabra le dijo, Pedro, yo te quiero hacer una pregunta a ti, le dijo, ¿tú me amas con el amor de Dios? Y Pedro se quedó como, Señor, ¿me amas más que estos? Porque ya le había fallado, pues. Dice, le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero Pedro no le dijo te amo con el amor que Jesús le estaba preguntando, miren. Jesús le dijo, Pedro, tú me ágape a mí. Jesús le dijo, sí, Señor, tú sabes que yo te fileo. En otra palabra le dijo, Señor, yo no te amo como debiera amarte, sino que yo lo que te tengo es cariño, porque si te hubiera amado no te hubiera traicionado. Eso fue lo que le dijo. No te hubiera traicionado. Él le dijo, apacienta mis ovejas. Volvió a decirle la segunda vez. ¿Cuántas veces fue que Pedro traicionó a Jesús? ¿O lo negó? 3 veces. Entonces Jesús le hizo 3 veces la pregunta. Volvió a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? En otra palabra le dijo, ¿tú me ágape a mí? ¿Me amas en el amor de Dios? Con el amor de Dios, como dice el amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Entonces dice, Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que ¿otra vez? Te tengo cariño. En otra palabra, porque le estaba como diciendo, Señor, perdóname, pero yo ya aprendí. Yo no te puedo amar así, pero te tengo cariño, Señor, y te lo he demostrado. Recuerda que saqué la espada y le quité la oreja a Malco, ¿no?
Estuve, aunque sea de lejitos ahí, pero ya estaba, Señor, y todo. Entonces te tengo cariño. Por favor, déjame ya tranquilo. Ay, bro, se sentía mal. Ahora dice, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, me ama, pero ya no le dijo, me ágape. Ahora le cambió. Y ahora le dijo, ¿me tienes cariño? ¿Y Pedro qué hizo? Se llenó de tristeza, porque ya le había dicho, pero Pedro, ¿tú me amas en el amor de Dios? Le dijo, Señor, no, yo te tengo cariño. Pedro, ¿tú me amas en el amor de Dios? No, yo te tengo cariño. Ahora le dice, Pedro, ¿tú me tienes cariño? Pero quedó callado porque dijo, ¿no será que me estoy regando? ¿No será que ni así lo quiero? Hermano, estaba haciendo porque aprendió su lección. Entonces le dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te tengo cariño. Jesús le dijo, ahora te voy a decir algo, apacienta mis ovejas. Porque le dijo, esto vas a aprender tú para ayudar a tus hermanos. ¿Y quién fue el primero que se paró a predicar? Pedro. ¿Quién fue el que sacaba el pecho en la iglesia primitiva? Al principio, Pedro. Era Pedro. Ahora vamos a ver Judas. Entonces Pedro se arrepintió. Jesús lo perdonó. Pero ¿qué pasó con Judas? Capítulo 26, versículo 22, 20 al 22 dice, de Mateo, cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, Jesús. Igual que con Pedro, estaba con los 12. Y mientras comía dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. La misma historia que con Pedro. Por eso no podemos decir que Jesús hacía preferencias. Entristecido de gran manera comenzó cada uno de ellos a decir, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Entonces respondiendo Judas, el que le iba a entregar, dijo, soy yo, maestro. ¿Se dan cuenta que él ya no le dijo Señor? Eso tiene un gran significado. Porque señores, te pertenecemos. Maestro es, te respeto nada más. Le dijo, tú lo has dicho, en otra palabra le dijo, tú eres. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que realmente está pasando? Que aquí nos damos cuenta nosotros que Judas no era nada bueno, era tremendo. Entonces dice, en Lucas capítulo 22, versículos 2 a 6, miren lo que está diciendo aquí, ya con relación a Pedro. Dice, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo qué, matar a Jesús, porque temían al pueblo. Y dice, y entró Satanás en Judas. ¿Pues bien? Por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los del número de los 12, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se los entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Él se comprometió, buscaba una oportunidad para entregárselos a espaldas del pueblo. Miren lo que hizo Judas. 5%. Si no pongo otra cosa aquí. Gracias, mi amor. Disculpen que había un problema ahí problemas de batería. Muy bien. Entonces nos damos cuenta que, gracias, Dios te bendiga. Entonces en el caso nos damos cuenta de Pedro, que le dice, en el caso de Judas, perdón, que le dice maestro, y le dijo, Jesús, tú lo has dicho. Pero aquí dice que Satanás entró en Judas. Entonces, aquí hay una que dice, no, lo que quiere decir que un cristiano no puede ser poseído, un cristiano nunca puede ser poseído. Y él tampoco fue poseído ahí. Vamos a ver qué es lo que pasó aquí. Pero ya venía, para empezar, no creía en Jesús como Señor, como el Salvador. Él creía en Jesús como alguien político que iba a venir a liberar al pueblo de Israel de Roma. Eso es lo que él creía. Ahora mira lo que dice acá. Cuando dice Satanás entró en Judas, no se refiere a una posesión demoníaca involuntaria en la que Judas perdió el control en sus actos. No.
Esto se conoce como alineación de voluntades. En otras palabras, Satanás hizo su parte y Judas hizo su parte. Los dos se pusieron de acuerdo para algo que querían hacer mal. Esa es la verdad. O sea, Satanás aprovechó la voluntad que tenía ¿quién? Que tenía Judas. Judas ya venía albergando sentimientos de avaricia, sustraía de las bolsas de las ofrendas, ¿no es cierto? ¿Se recuerdan cuando la hermana de Lázaro con aquel perfume, verdad, llenó de olor a Jesús y de fragancia, y entonces dijo Judas, ay, eso se pudo haber vendido y dado a los pobres, pero dice que él decía eso porque él ¿qué? Se agarraba la plata de las ofrendas, porque él es responsable. Y una vez me puse a pensar, ¿por qué Jesús lo puso en que tuviera el dinero cuando que Jesús sabía que ese era su problema? Por eso lo hizo Jesús. Cuando nosotros tenemos un problema, Jesús nos pone en el problema que nosotros tenemos. ¿Sabe para qué? Para que trabajemos el problema. Entonces Jesús dijo, como este tiene problemas de plata, lo voy a poner ahí en el dinero para que aprenda a cuidar el dinero. ¿Y qué hizo él? No aprendió. Entonces no podemos decir que él no tuvo oportunidad. Y estaba desilusionado porque Jesús no iba a establecer su reino político terrenal. Al abrirle la puerta al pecado en su corazón, Judas le dio lugar al diablo, permitiendo que Satanás tomara control de sus acciones. Y así mismo le damos lugar al diablo nosotros. ¿Saben qué hacemos nosotros? Le abrimos la puerta. Por eso hay una película que yo veía antes, me gustaba ver películas de Drácula. Pero había una cosa que me llamaba la atención, que el Drácula, no antes porque ya no veo esas cosas, pero ¿qué hacía el Drácula? Se acercaba a las puertas de las casas y cuando quería entrar y abría la boca, ¿no? Y sacaba los dientes. No podía entrar, porque él decía que mientras no le dieran permiso no entraba. Así decía la película. Igual el diablo. Entonces lo que pasó con Satanás, que le dio permiso al diablo para que tomara posesión de él, de sus acciones, que lo controlara. Entonces nosotros muchas veces, porque nosotros hermanos, aquí es donde se juega todo, ¿eh? Nosotros somos los que permitimos que de aquí todo entre aquí. Si lo filtramos o no. Entonces nosotros decimos de que esto que está aquí, lo que estoy pensando yo va a entrar al corazón. Entonces es donde uno lo va a practicar. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, miren Lucas capítulo 22, versículo 47-48 dice, mientras él aún hablaba, Jesús, se presentó una turba, eso cuando ya lo entregaban. Y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente con ellos y se acercó hasta Jesús para besarlo. O sea, él sabía lo que estaba haciendo. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Pero ahora viene lo importante acá. En Mateo capítulo 27, versículo 3 al 5, miren lo que dice. Entonces Judas, el que le había entregado, porque Judas no pensaba que lo iban a matar. Judas dijo, que lo agarren, que lo metan preso y ahí que se esté preso yo voy a recibir mi billetito. Pero no, se le fue la mano. Porque los otros eran malos, los otros querían matarlo. Dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió ¿qué? Arrepentido. O sea, se arrepintió igual que Pedro. Pero solo que hay una diferencia, que la palabra no se escribe igual, ¿se dan cuenta? La palabra que aparece en el griego no, de arrepentido no aparece igual. Es diferente, porque esto no es un arrepentimiento que produce vida, sino un arrepentimiento que produce muerte. En otras palabras, él sintió un remordimiento en su corazón. Dice, las 30 piezas de plata a los principales que se las dio. Dice a los ancianos diciendo, yo he pecado entregando ¿qué? Sangre inocente. Pero no dice yo entregué al Hijo de Dios. No, sangre inocente. Era un hombre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió y ¿qué? Y se ahorcó. Entonces hay que tener cuidado. Así que hay gente que su arrepentimiento no es arrepentimiento que produce vida, sino un arrepentimiento que produce muerte. Entonces hay gente que no se está quitando la vida, pero ahí viven llenos de amargura, llenos de cosas, por las cosas que hicieron. Hay que liberarnos de culpas. ¿Sí? Tenemos que liberarnos todo. Por eso dice la Biblia que Jesús vino para dar libertad. Entonces vimos, esa palabra quiere decir sentir un profundo remordimiento, pero eso no lo lleva a buscar el perdón de Dios. Se centra en el miedo al castigo, la vergüenza pública o el dolor de haber sido descubierto. Me agarraron, me atraparon, pues. Entonces hay gente que porque los atraparon confiesan, pero si no siguieran.
Mateo capítulo 3, versículos 7 y 8, miren lo que dice, hablando cuando dice que Juan el Bautista estaba bautizando gente, vio que venían fariseos y saduceos. Y me llama mucho la atención porque los fariseos representaban a los líderes religiosos que enseñaban y los saduceos representaban a los sacerdotes. Venían, dice, cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlos bautizar, los enfrentó, les dijo: camada de víboras, exclamó, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira que se acerca? Ahora, ¿qué era lo que tenía Juan en la cabeza cuando dijo generación de víboras? Usted, primero, porque las víboras, ¿qué hacen las víboras? Tiran veneno y el veneno mata a la gente. Tengo una palabra y digo, ustedes están matando al pueblo. Y en segundo lugar, ellos cuando iban a hacer limpieza de tierra, yo no sé, en Guatemala pasaba cuando mi abuelo lo hacía, limpiaban alrededor y le pegaban fuego a la tierra para que todo el monte se quemara, pero ya le habían hecho algo ahí para que no se fuera a pasar el fuego. Eso lo hacían. Entonces dice que las víboras salían, y es lo que está ahí, eso lo dio a la mente diciendo: ¿a ustedes quién les enseñó víboras a huir del fuego eterno que viene sobre ustedes? Pero después les dice estas palabras, miren, demuestren, les dijo, con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y que se han vuelto a Dios. Quiere decir que la persona que dice que está arrepentido, de la manera de vivir, tiene que demostrarlo. Pero si su manera de vivir deja mucho que desear, significa que no está arrepentido o arrepentida. Es lo que dice el texto. Hay mucha gente que está en las iglesias, pero no están arrepentidos. Porque si estuvieran arrepentidos, o si estuviéramos arrepentidos, nuestra forma de vivir fuera totalmente diferente. Vamos a ver el hijo pródigo. Lucas capítulo 15, versículo 17 al 21. Estoy por terminar. Por fin, mire, recapacitó y dijo, ¿quién? El hijo pródigo. Pero usted sabe lo que pasó. El hijo pródigo: papá, dame lo que me conviene. Y se fue a gastar todo lo que tenía. Cuando ya él se dio cuenta que estaba sin nada, ahí se arrepintió. Y dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre viven bien? Yo aquí queriendo comerme lo que se come lo más raro. No, voy a ir a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hazme como uno de tus criados. Es una actitud de humildad, del reconocimiento de su de error. Entonces, esa es la manera que uno tiene que... Cuando uno se arrepiente, esa es la manera de llegar. Pero ¿qué hace la gente cuando comete un error y lo confrontan? ¿Se va en contra de la razón? Cuando hay infidelidad, que esto es lo que pasa, que me dejaba solo, o me dejaba sola, porque me abandonaba, no me dabas tiempo, y aquí que allá. Siempre estamos tratando la manera de justificar nuestras actitudes malas, porque nosotros no nos hemos arrepentido y siempre vamos a buscar responsables por lo que nos está pasando, cuando que tal vez somos los responsables de todo. Lucas capítulo 15 entonces dice que él dijo esto, mire, por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Yo aquí me muero de hambre. Me levantaré e iré a mi padre. ¿Qué es la palabra? ¿Qué es lo que dice? Me levantaré. Estoy arrepentido, estaba pensando. Iré, voy a cambiar de actitud, 180. Mire, me levantaré, iré a mi padre y le diré: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue. O sea, no solo pensó, y se fue a su padre, regresó a Dios. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que me llames hijo. Pero él hasta una fiesta le hizo. Porque Dios así funciona. ¿Por qué estaba arrepentido? Miren qué bonito. El rey David. ¿Qué pasó con el rey David? Ustedes saben el pecado que hizo el rey David. Y el pecado grave. Entonces eso es porque esto que estamos viendo aquí es la manera que nosotros nos damos cuenta que sí se puede uno arrepentir. Miren, y aquí vemos dos ejemplos. El ejemplo de David dice: cuando David hizo lo que, porque David fue todo diferente, vio a la mujer, la mandó a traer, se acostó con ella, y cuando vio que estaba embarazada, mandó a matar al marido, y él tranquilo. Pero más sin embargo, mientras él estaba calladito, pasó algo, ¿no? Él no tenía paz. Porque él no era una mala persona, él no tenía paz, él sabía que había hecho algo malo.
No crean que él fue de los que dijo, ay, me atraparon, ahora perdóname. No, él dice que mientras callé se envejecieron mis huesos. Él hasta se enfermó. Él, el que decía, me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, dice que pues, vamos a la iglesia. No, no quiero ir, no tenía ganas de nada. ¿Por qué? Porque estaba en pecado. Él sabía que le había fallado a Dios y él decía, ¿cómo le hago? Yo no sé, hermanos, pero yo he escuchado de gente que los han atrapado, que han matado a algunos, han violado mujeres, lo que sea. Se han metido en las casas a robar. Y cuando los han atrapado dicen, ay, ahora me siento en paz porque me agarraron. Así dicen. Porque me puedo liberar de este peso que yo traía. Porque no, la gente no tiene paz. Porque hay unos que les vale lo que hacen, pero hay gente que verdaderamente no hayan qué hacer. No hayan qué hacer. Y cuando ya la justicia los agarra y los condena, dice, voy a pasar toda mi vida, pero al menos dice, voy a pagar. Porque están arrepentidos de lo que hicieron. Entonces miren lo que dice aquí, que cuando David calladito no hizo nada, pero ahí nos damos cuenta que, hermano, que a Dios no se le va nada. No, pero se preocupe que usted diga, no, pero lo que me está pasando Dios no lo está viendo, están siendo injustos, miren cómo están hablando de mí, miren cómo me están haciendo daño, mi trabajo, cómo me tratan, abusan y esto. ¿Qué? Cálmese, Dios todo se fija. Porque miren aquí, Dios te estaba pendiente de lo que estaba pasando. Y Dios, mire lo que hizo. Mandó a su profeta Natán. Y le dijo a Natán estas palabras, mire, ¿por qué menospreciaste la palabra del Señor haciendo lo que le desagrada? Mire, tú menospreciaste la palabra de Dios, le dijo. Cuando uno peca, hermanos, y no está arrepentido, está menospreciando la palabra de Dios. Asesinaste a Urías, elitita, para apoderarte de su esposa, le dijo. Como que si, ¿me entiendes? ¿Y cómo? Diga a Dios. Como que si te había un video por ahí, te agarraron, te filmaron. No, Dios lo filmó. Lo mataste con la espada de los amonitas, porque lo mandó a matar en la guerra. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, hermanos. Una cosa les voy a decir, por eso hay que tener mucho cuidado. Cuando una persona peca y se arrepiente, pero la persona lo hace por ignorancia, Dios lo va a perdonar, y créanme lo que no hay consecuencias por esos pecados, porque hay ignorancia. Pero cuando una persona peca, como nosotros, y sabemos que lo que estamos haciendo es pecado, Dios nos puede perdonar, pero van a haber consecuencias. Y eso le pasó a David. Dios lo perdonó. No te preocupes, David. Yo sé que te arrepentiste, te voy a perdonar. Pero le dijo, ahí viene la cosa. Lo mataste con la espada, pues me preciaste a la esposa. Ahora dice, pues bien, así dice el Señor. O sea, es un juicio. Yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia, le digo. Y ante tus ojos, tus propios ojos, tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas. ¿En dónde? En pleno día. O sea, lo que tú hiciste a escondidas, a ti te van a decir el cachón en la calle. Todos se van a dar cuenta de lo que te van a hacer. Sí. Y le pasó. Su propio hijo. Su propio hijo. Se metió con todas sus mujeres. Pero no va a pasar nada. Va a pasar. Así es que no se preocupen. Ustedes tranquilos. No, pero que esto que estoy haciendo nadie lo sabe. Aquí yo solito. ¿Quién? Espérese, porque lo que estaba haciendo ustedes cuando diga. Por eso es que hay gente que dice, pero si el hermano se veía tan decente. ¿Y cómo que sinvergüenza salió? Esa no se la sabía yo. Claro, porque le llegó el momento que le dijeron, venga para acá. Lo que hiciste a escondidas, a ti te lo van a hacer delante de todo el mundo. Mire, lo que hiciste a escondidas, yo lo haré plena luz a la vista de todos. He pecado contra el Señor. Ahí dijo David, he pecado contra el Señor. Reconoció David ante Natán, el Señor te ha perdonado ya tu pecado y no vas a morir, le dijo Natán. Pero mire lo que dijo algo, contestó. Sin embargo, tu hijo, el que estaba embarazada la muchacha, morirá, pues con tus acciones has mostrado desprecio al Señor. Porque claro que no podía vivir el hijo de un adulterio, ¿eh? Dios no le iba a permitir. Y David, ¿sabe qué hizo todavía el sinvergüenza? Se puso en ayuno para ver si Dios le daba al hijo, y le dijo no. Por eso es que cuando dice que le dijeron cómo se puso, que abandonó todo y no quería ni comer, y cuando se murió, le dijeron, ¿cómo le hacemos ahora para decir que se murió el hijo?
porque estaba grave. Y dijo, bueno, hay que decirle. Cuando él se acercó, ¿de qué dijo? ¿Se murió? Él mismo le dijo, sí. Bueno, dijo, se fue a bañar, se rasuró, dijo, déme de comer. ¿Por qué? Porque sabía, él no era tonto, no había nada que hacer. Ya Dios lo había dicho, él estaba perdiendo el tiempo. Estaba aguantando hambre por gusto. No, pero es que si yo me pongo de rodillas y me pongo 40 días de ayuno, y yo sé que el Señor, por lo que hice, hermano, olvídese, Dios le perdonó su pecado, pero la consecuencia las va a vivir. Así es de que tengamos cuidado, porque los días no los podemos alargar, a no ser que Dios tenga algo especial, pero acortarlos sí podemos. Y cuidado, porque mucha gente se muere antes de tiempo por eso. Conclusión. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 5 al 9. Me encanta este texto. Este texto es maravilloso. Miren lo que dice. Deliberadamente olvidan, dijo el apóstol Pedro, que hace mucho tiempo Dios hizo los cielos por la orden de su palabra. Y eso lo sabemos de Génesis. Y sacó la tierra de las aguas, porque la separó, dice la Biblia. Y la rodeó con agua. Antes no había continentes, era un solo continente. Era un solo. Luego usó el agua para destruir el mundo antiguo con potente diluvio, ¿no? Destruyó el mundo del entonces con un diluvio. ¿Quién hizo el arca? Noé. Se salvó Noé, su familia y los animales. Por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen, hablando de hoy, han sido reservados para el fuego. Quizás por eso las bombas atómicas van a funcionar ese día. Porque la tierra tiene que ser purificada. Porque yo les tengo otra noticia para algunos que y estudienlo, y si no, un día lo vamos a estudiar. Esos que creen que cuando la gente, que sea el fin del mundo y que Jesucristo establezca su reino, nosotros vamos a vivir al cielo, eso, hermano, ni lo crean, esas son mentiras. Nadie va a vivir en el cielo, nosotros no. Es esta tierra. Solo que esta tierra va a ser purificada con fuego. Y lean, ahí está en Apocalipsis. Entonces dice, mire, por esa misma palabra, los cielos y la tierra de ahora existen, han sido reservados para el fuego. Están guardados para el día del juicio, cuando serán destruida la gente que vive sin Dios. Sin embargo, miren lo que dice, así como hubo un diluvio, va a haber fuego ahora que va a purificar la tierra, va a quemar la tierra. La tierra no va a ser destruida como nosotros lo entendemos. Habla de que habrá cielo nuevo y tierra nueva, pero habla de nuevo gobierno y de nueva gente. Pero hay que entender todo eso. Pero miren lo que dice acá. Sin embargo, queridos amigos, hay algo que se les olvida a ustedes. Porque la gente dice, no, hombre, el Señor no viene. Si siempre dice que viene y nunca viene. Miren, para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años son como un día. En otras palabras, para Dios no existe el tiempo. Así es de que nosotros decimos, ay Dios mío, pero hace tanto tiempo que dice que Cristo viene y nunca viene. Sí, pero tranquilos, es que no significa que a él se le fue el tiempo. Ay, perdón, se me olvidó. No, él ya tenía establecido cuándo va a venir. Lo que pasa es que después de la tierra, del espacio ya no hay tiempo. Para Dios no existe el tiempo. Un día puede ser 1000 años y 1000 años puede ser un día. O sea, no existe tiempo. Ahora miren lo que dice acá. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa. ¿Qué promesa? De que va a destruir la tierra. De que va a establecer un reino. Por eso estoy diciendo, arrepiéntanse de sus pecados a todo el mundo. Como muchos lo piensan, al contrario, es paciente por amor a ustedes. Miren lo que dice, no quiere que nadie sea destruido, quiere que todos, ¿qué? Se arrepientan. Es lo que Dios quiere. Por eso Dios nos está mandando tantos mensajes. Arrepiéntanse de sus pecados. Vuélvanse a mí. Traten de practicar el arrepentimiento que produce vida, no el arrepentimiento que produce muerte. Hoy Dios sigue haciendo el mismo llamado, hermanos. No importa cuánto hayamos fallado. No importa cuánto tiempo estemos lejos de Él. Si hoy nos arrepentimos sinceramente, Dios está dispuesto a perdonarnos y a restaurarnos. Dios así es. Si hay alguien que hoy reconoce que necesita volver a Dios, ese es el momento de abrir el corazón. ¿Sí? Ya, abramos nuestro corazón. Dice, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de él. Decir, no, yo ya no voy a agarrar de juego esto, sinceramente. No, yo voy a ordenar mi vida. No, tampoco voy a ir de rodillas y voy a decir, Señor, perdóname. Voy a ponerme a cuentas con mi Dios. Voy a empezar a hacer que las cosas cambien en mi vida.
El Señor ofrece perdón, ofrece gracia y una vida nueva a todo aquel que se arrepiente con sinceridad. No dejemos pasar esta oportunidad de reconciliarnos con Él y de caminar en los caminos de Dios. Así que ya es responsabilidad de cada uno de nosotros. Amén. Padre, te damos gracias en esta noche. Muchas gracias porque tú eres un Dios bueno y maravilloso. Esta noche, Señor, hemos hablado sobre el arrepentimiento. Hemos visto ejemplos sobre el arrepentimiento que produce vida, el arrepentimiento que produce muerte. Hemos visto también, Señor, que dos ejemplos de personas que se arrepintieron de corazón. Te suplico, Padre, que nos ayudes, que si estamos haciendo cosas malas, pecados que los hemos estado practicando, pero que a ti no te agrada, ayúdanos para dejarlos, para ordenar nuestras vidas, para poder disfrutar de tu paz y de tu presencia en medio nuestro. Muchas gracias, Dios mío, por darnos la oportunidad de aprender de tu palabra y que la honra y la gloria sea para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, vamos a